Si alguna vez fuiste a pescar, seguramente te diste cuenta que si te quedas en la orilla y tiras la caña a algunos metros nada más, lo más normal es que saques peces chiquititos, peces muy poco interesantes. Pero que si te embarcás y te vas varios kilómetros adentro del mar, hay muchas posibilidades de que saques peces enormes, tiburones, todas estas cuestiones increíbles. Y seguramente me vas a decir, pero ¿qué carajos tiene que ver la pesca con el real estate? Y la realidad es que tiene muchísimo que ver. Y si me das solamente algunos segundos, te lo muestro ahora mismo. La gran mayoría de personas que conozcan tu negocio, gracias a tus redes sociales, a la pauta publicitaria, a tu presencia online en general, se van a comunicar con vos a partir de Instagram, WhatsApp, Facebook, Messenger, básicamente alguna plataforma de chat. ¿Y qué particularidades tienen estas plataformas? Bueno, que básicamente nos requieren de tiempo para llevar adelante esas conversaciones. Es decir, tenemos que entender, primero que nada, qué es lo que quiere esa persona, si solamente busca asesoramiento, quiere consultar, quiere avanzar en el proceso de compra, si quiere comprar, vender o alquilar, qué es específicamente lo que está buscando, un montón de preguntas, un montón de cuestiones por las que puede derivar una conversación. Y una vez que entendemos eso, básicamente lo que tenemos que hacer es filtrar de alguna manera a aquellas personas que verdaderamente, dado que cumplen ciertas características, son realmente interesantes para nosotros como negocio. Es decir, que tienen ciertas características, tienen cierta urgencia, ciertos presupuestos, etcétera, que lo hacen un potencial cliente a quien queremos dedicarle mucho tiempo y queremos darle prioridad, porque sabemos que es el que tiene más chances de terminar trabajando con nosotros. Y así es como se ve un poco en la realidad esta situación. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, 25, 30 conversaciones nuevas todos los días, lo más probable es que 20 de esas personas sencillamente sean esto que estamos representando acá como peces, que obviamente no es nada ofensivo, pero la realidad es que son personas que sencillamente no terminan siendo tan interesantes para nosotros como dueños de negocio, porque no cumplen ciertas características para que les querramos dar prioridad. Es decir, no cumplen ciertas características para tener verdaderamente posibilidades de terminar comprando o trabajando con nosotros. Y así es como se ve un poco esa situación en la vida real. Suponete que tenemos 30 conversaciones nuevas todos los días. Bueno, lo más probable es que 20, 25 de esas conversaciones sean de personas que verdaderamente no están tan interesadas o que, por ejemplo, no cumplen ciertas características como ya tener un presupuesto, tener intención de compra inmediata en el tiempo, algunas características súper normales, es decir, personas que solamente están consultando, que no tienen una intención real de compra. Y dado que son la gran mayoría esas personas y que igualmente tenemos que dedicarles un montón de tiempo para avanzar en esa conversación hasta entender que no son o no cumplen las características que estamos buscando, por dedicarle tanto tiempo a esas personas, terminamos dejando de lado a los grandes tiburones, a esos potenciales clientes con toda la intención de compra que tienen una urgencia real, sencillamente los terminamos dejando de lado o no le damos la prioridad suficiente para que verdaderamente quieran trabajar o comprar con nosotros. Lo que termina pasando es que tenemos que ir atendiendo uno a uno a esas personas y como puedes ver se te dan a veces estas situaciones en las cuales sencillamente no cumplen ninguna característica, no tienen urgencia de compra, no tienen un presupuesto, verdaderamente no son leads que cumplan esas características que nosotros como negocio estamos buscando. Esta es una de las principales causas por las cuales los negocios de real estate no crecen. Por un lado tenemos un equipo de marketing y de publicidad increíble, logramos que muchísimas personas se interesen en nuestros servicios y por el otro lado tenemos una capacidad operativa muy grande, con muchísima capacidad de escalar. Entonces, ¿dónde está el problema? Ni más ni menos que en el medio, lo que conecta esas dos cosas, estas benditas conversaciones. Pero tranquilo, tranquila que no estoy acá para decirte y mostrarte lo mal y pésimo que lo estás haciendo, de hecho todo lo contrario. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo podés resolver vos mismo o vos misma este problema usando inteligencia artificial. Así que vamos a la pantalla que lo vemos. Bien, y antes de pasar a la explicación técnica como tal, recordemos un poquito cómo se suele ver el proceso tradicional, digamos, de calificación o de filtrado de potenciales clientes. Primero que nada, obviamente lo que vamos a hacer es generar esos potenciales clientes. Ya vimos recién que normalmente esto se hace con anuncios, con pauta publicitaria, con presencia en la web, con las redes sociales, con referidos. Básicamente cualquier manera o cualquier método que nos permita generar o que personas interesadas en servicios como los que ofrecemos conozcan nuestro negocio y sepan que nosotros ofrecemos esos servicios o esos productos que están buscando. Entonces todos estos medios para generar atención, para que personas que buscan servicios o productos como los que ofrecemos nos conozcan y quieran empezar a comprar con nosotros, va a generar que de alguna manera se contacten con nosotros, es decir, que avancen en todo ese proceso de compra. Y eso normalmente lo pueden hacer de dos maneras.
Tradicionalmente lo que más se hace es llevarlos a WhatsApp o a alguna plataforma de chat como puede ser Instagram, Messenger y demás. Ese suele ser el mayor porcentaje del volumen de tráfico, pero también muchas veces tenemos personas que completan un determinado formulario en el que ya nos comentan un poco más sobre qué es lo que están buscando, dónde tienen, por ejemplo, el terreno, qué tipo de casa están buscando, etcétera, etcétera. Un montón de información para que nosotros nos pongamos en contacto con ellos. Entonces, independientemente de cómo generemos esos nuevos leads, se van a contactar con nosotros o nos van a dar su permiso, digamos, para que nos contactemos con ellos a través de WhatsApp o a través de un formulario de contacto. Y acá es donde medio que cruzamos la frontera, que todo se empieza a poner un poco complicado, todo empieza a saturarnos un poco de trabajo. Porque normalmente lo que suele suceder acá es que algún tipo de vendedor, alguien comercial de nuestra empresa, justamente se pone en contacto con esta persona, sea que la persona le haya escrito por WhatsApp o sea que nos haya dejado un formulario de contacto para que nosotros nos contactemos con él. Y es justamente en este punto donde aparece este bendito chat lleno de conversaciones nuevas que aún no fueron respondidas, lleno de personas que o bien quieren asesoramiento, quieren información sobre lo que ofrecemos, o verdaderamente esos tiburones, esos peces grandes que quieren realmente entrar en nuestro proceso de compras o que tienen la intención de compra, entonces nosotros somos responsables de guiarlos durante todo ese proceso para que eventualmente terminen comprando o terminen contratando con nosotros. Pero de todas esas personas que se ponen en contacto con nosotros, es un pequeño porcentaje, muy pequeño, el que tiene verdaderamente chances o intenciones de compra y va a poder avanzar durante todo ese proceso para terminar comprando con nosotros. Entonces ahí llevamos adelante todo un proceso de filtrado. De por sí tenemos aquellas personas que van a iniciar una conversación y la van a abandonar, que esto suele ser arriba del 50-60% de todas las conversaciones, a las que igualmente les tenemos que dedicar tiempo porque no podemos adivinar si van a comprar o no van a comprar, y a aquellas personas que avancen en todo el proceso hasta querer llegar al final del proceso, que normalmente es agendar una llamada, una videollamada y demás. De todas esas personas que avancen, igualmente un pequeño porcentaje van a estar verdaderamente aptos para nosotros como negocio para poder ayudarlos. Es decir, muy pocos de ellos van a cumplir esas características de, por ejemplo, ya tener un presupuesto, tener determinada urgencia de compra, es decir, que no estén averiguando para comprar o alquilar de acá dentro de 3 años, sino que verdaderamente tengan urgencia, que ya tengan el dinero disponible, que reúnan básicamente las condiciones que a nosotros como negocio del real estate nos interesa para darles prioridad, para verdaderamente atenderlos de la manera que corresponde y poder hacer que avancen en todo ese proceso de compra. Y obviamente que este es el punto más crucial, el punto más difícil porque lleva muchísimo tiempo, requiere un trabajo manual prácticamente excesivo porque verdaderamente la persona que está detrás del teléfono tiene que hacerle un montón de preguntas y tiene que resolver un montón de dudas de esa persona para saber si efectivamente califica o no califica bajo los parámetros de nuestro negocio. Teniendo en cuenta todo ese tiempo que conlleva, de por sí ya tenemos un gran problema acá, un gran cuello de botella, y además otro problema del que se habla muy poco es el hecho de que nos limitamos a ser muy binarios en este sentido, es decir, o califica o no califica, es decir, si cumple las características le damos atención, si no las cumple sencillamente lo olvidamos. Y esto es un problema gigantesco y ahora cuando veamos el otro método que les quiero mostrar les voy a explicar por qué. Y este proceso más tradicional, más manual, tiene 4 problemas fundamentales que hace que todo sea muy complicado. Primero que nada es que es un proceso súper lento. Imagínense que el tiempo de respuesta promedio para negocios del real estate a personas interesadas en un servicio es de 47 horas. Es decir, si yo completo un formulario porque estoy interesado en los servicios de un negocio, en promedio van a tardar 47 horas en ponerse en contacto conmigo. Imagínense, pónganse en la piel de esa persona que está interesada en alquilar o comprar algo, tiene 1000 oportunidades, 1000 negocios distintos y tu negocio tarda 47 horas en contestarle. Imagínense qué es lo que va a pasar con esa persona. Muchísimas oportunidades perdidas. El 48% de los comerciales ni siquiera hacen un seguimiento a los potenciales clientes. ¿Qué son los seguimientos? Básicamente es a aquellas personas que se pusieron en contacto alguna vez con nosotros, que detectamos que tienen un mínimo interés en nuestro negocio, volver a hablarles en caso de que no hayan avanzado en ese proceso. Volver a decirles, che, vi que estás interesado en nuestros servicios, ¿te puedo ayudar con algo? ¿Te puedo resolver una duda? ¿Qué te parece? ¿Te parece si seguimos avanzando? Un seguimiento básicamente es tratar de rescatar, entre comillas, a esa persona que ya sabemos que tiene interés en nuestro negocio. ¿Y por qué son tan indispensables los seguimientos? Porque arriba del 80% de las ventas finales de un negocio se generan luego del quinto seguimiento que se le hizo a ese potencial cliente. Así de importantes son los seguimientos.
tenemos un gran problema de dependencia. Es decir, convertir potenciales clientes, leads, en clientes depende tanto de la agenda como de la motivación del vendedor. Lo cual no es por echarle culpa a esa persona, pero es la realidad. Depende al 100% de que la agenda del vendedor esté libre y de que el vendedor esté muy motivado para hacer todas las tareas que son necesarias con la intensidad necesaria para poder tener un buen rendimiento. Y por último, es un proceso totalmente inconsistente. En promedio, un vendedor realiza un máximo de 3 seguimientos, lo cual es poquísimo teniendo en cuenta el poco tiempo de atención, lo dispersa que están las cabezas de las personas a día de hoy con las redes sociales y con lo acostumbrado que estamos a que todo sea inmediato. Y acá, justamente como les decía antes, un lead suele avanzar en el proceso de compra luego de entre 5 a 12 seguimientos. Muchísima cantidad de seguimientos. Si no los hacemos, estamos perdiendo muchísimas oportunidades. Bien, y ahora, ¿cómo se ve un proceso de cualificación o filtrado totalmente automatizado con inteligencia artificial? Hasta este punto es prácticamente todo igual, es decir, generamos clientes potenciales gracias a pauta publicitaria, a anuncios, a lo que sea. Y acá es donde las cosas empiezan a cambiar. Si esa persona se contacta con nosotros por WhatsApp, del otro lado tenemos un agente de inteligencia artificial que en menos de 2 minutos, aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2 minutos, le contesta inmediatamente e inicia la conversación con esa persona que sabemos que está en caliente, es decir, sabemos que está con toda la intención de compra metida en la cabeza. Y sencillamente inician ese chat como el que vemos acá. ¿Tienen departamentos en Recoleta? Hola Dan, sí tenemos. ¿De cuántas habitaciones estás buscando? Ni siquiera 2 minutos después, el agente de inteligencia artificial trabaja 24/7 y responde de forma inmediata a todas las personas que les escriben. Y en el caso de que hayamos rellenado un formulario para que nos contacten, esto es incluso mejor porque ya tenemos información de la persona, ya sabemos exactamente qué es lo que está buscando, por lo cual nos avanzamos un montón en ese proceso de cualificación y filtrado. Inmediatamente, una vez que esa persona nos deja o bien su mail o bien su número de teléfono para que nos contactemos, le va a llegar un WhatsApp menos de 2 minutos en el cual un agente de inteligencia artificial se pone en contacto directamente con la persona con un mensaje como este. Hola Dan, vimos que estás interesado en nuestro departamento de 2 habitaciones en Recoleta. ¿Es correcto esto? Y así ya tenemos a la persona ingresada en todo este proceso conversacional. Y acá es donde entra lo que es nuestro equipo de agentes de inteligencia artificial. Es decir, tenemos determinados agentes para cumplir con tareas específicas. Por ejemplo, estas 2 tareas de respuesta rápida, inmediata. Para eso tenemos un agente de inteligencia artificial que está únicamente dedicado a esas interacciones más sueltas, un poco más rápidas, sin demasiada lógica. Un agente justamente de atención rápida que mantiene la conversación con el lead y recolecta un poco de información de este potencial cliente. Y una vez que sucedió todo esto, vamos a tomar toda esa conversación, compilar toda esa conversación y se la vamos a dar a un agente de inteligencia artificial de calificación. Es decir, una IA que de lo único que se va a encargar es de analizar toda esa información y categorizar a ese lead dependiendo de justamente las respuestas que dio a las preguntas que se le hicieron previamente. Acá obviamente cambia mucho según cada negocio, pero normalmente vamos a tener de 3 a 4 categorías. Es decir, apto para seguimiento inmediato quiere decir que cumple todas las condiciones y tiene una urgencia de compra real, entonces lo queremos atender ya mismo, queremos darle mucha prioridad. Tal vez necesita algún tipo de seguimiento de persona, una persona real, de una persona humana, digamos, porque no pudo resolver cierta duda y demás, entonces necesita un seguimiento un poco más personalizado. Tal vez es apto para seguimiento futuro, es decir, tiene toda la intención de compra, pero recién de acá dentro de 3 a 6 meses, por ejemplo, entonces queremos acaparar a ese lead para que en el momento en el que quiera comprar lo haga única y exclusivamente con nosotros, o tal vez sencillamente no es apto, puede que no cumpla con ninguna de las características y por ahora no queremos darle prioridad o insertarlo en un proceso de compra porque ya sabemos que no lo podemos ayudar, no le podemos dar un servicio o un producto que encaje con lo que está buscando. Una vez hecho esto y categorizadas a todas las personas, vamos a tener un agente IA que se va a encargar de todo lo que sea seguimientos y recordatorios. Aquellos leads, los cuales aún no tengan la intención de compra inmediata, les vamos a hacer seguimientos para que en el momento en el cual cumplan las condiciones para comprar, ya les hayamos hecho ciertos seguimientos para que estén convencidos de comprar con nosotros. Básicamente de eso es lo que se trata un sistema de seguimientos. Y por el otro lado, a aquellas personas que ya hayan avanzado en el proceso y hayan agendado una cita, hayan agendado una visita, una llamada, una videollamada, lo que sea, le vamos a dar todo un seguimiento de recordatorios para que no se olviden de que tienen esa cita agendada y principalmente para que no dejen de lado esa cita. Es decir,
hay un porcentaje muy importante que hay que medir y es del 100% de personas que se agendan algún evento, ¿cuál es el porcentaje que verdaderamente termina asistiendo? Entonces, para poder mejorar ese porcentaje al máximo, tenemos todo un sistema de recordatorios. Y por último, tenemos un agente de inteligencia artificial encargado de cargar toda esa información y mantenerla actualizada. Al fin y al cabo, lo que vamos a tener es un contacto del cual queremos saber lo máximo posible. Queremos saber todos sus datos, todas sus intenciones, qué tanta urgencia tiene, dónde vive, quién es, qué es lo que hace. Todo eso es una base de datos, es un perfil que tenemos de esa persona, el cual queremos mantener cargado y actualizado. Entonces justamente lo que sucede es que vamos cargando toda esa información en un CRM, todos los datos de contacto, todos sus datos personales, etc. Mantenemos una conversación con esa persona de la manera más natural e inmediata posible, cualificamos a esa persona en un mínimo recomendable de 3 categorías, como les comenté anteriormente, resolvemos todas sus dudas específicas sobre las propiedades o sobre el servicio general que ofrecemos. De esa manera ya tenemos automatizado el 90% de todo ese proceso conversacional. Bien, ¿y qué sucede con esos leads una vez que están calificados? En caso de que esté calificado para seguimiento inmediato, es decir, que tiene urgencia de compra, continuamos inmediatamente ese proceso y le decimos, por ejemplo, ¿te parece si agendamos una visita al departamento o preferís que un agente nuestro te llame ahora mismo? Es decir, enseguida queremos comprometerlo, entre comillas, con algún evento más presencial, más personalizado. En caso de que necesite algún tipo de seguimiento, por ejemplo, necesita un seguimiento o una atención especial, lo que vamos a hacer es que algún vendedor o algún responsable lo llame inmediatamente, pueda resolver todas las dudas y él mismo se encargue de hacerlo avanzar. O en caso de que, por ejemplo, que no tenga tanta urgencia de compra, lo que vamos a hacer es insertarlo en un proceso de seguimiento a futuro. Es decir, lo vamos a ir actualizando, vamos a seguir conversando con esa persona lo máximo posible para que el día en que esté listo para comprar, venga con nosotros. Y en el caso de que no sea apto, sencillamente podemos hacer varias cosas. O eliminarlo de la lista porque tal vez se trata de un bot, se trata de algún tipo de spam o lo que sea. O sencillamente si es un curioso que lo único que quiere es, entre comillas, molestar un poco, nada, sencillamente lo descartamos y nos olvidamos de esa persona. Todo este proceso queda 100% automatizado por agentes de inteligencia artificial. No solo que te liberás de todo este tiempo, que créeme que es muchísimo en cualquier negocio que tenga un volumen considerable, sino que te asegurás que sea lo más excelente e inmediato posible. Que eso es el principal diferencial de utilizar o no utilizar inteligencia artificial. ¿Y qué significa que tengamos todo este proceso con inteligencia artificial? Que vamos a retener a muchísimos más leads en lugar de descartarlos sencillamente porque no cumplen al 100% con las características que queremos, retenemos a la mayor cantidad de leads posible por más de que no sean tan interesantes, porque dado que está automatizado con inteligencia artificial, no perdemos nada por seguir haciéndole seguimientos, por mantenerlos en una relación a largo plazo, eso está totalmente automatizado. Y a largo plazo justamente va a ser un beneficio increíble para la empresa. Es un proceso muchísimo más productivo, es decir, le damos a los vendedores leads que verdaderamente estén calificados, que tengan el presupuesto, que tengan la urgencia, que tengan la intención de compra real. A esos les queremos dar prioridad. Vamos a tener muchísimos más leads y de manera mucho más rápida. Esto básicamente porque los leads que reciben una respuesta en menos de un minuto tienen un 350% más de chances de acabar comprando con nosotros y estos son datos reales. Y es un proceso muchísimo más inmediato. Tenemos respuestas 24/7 independientemente de si sea un lunes a las 7 de la mañana o un domingo a las 12 de la noche. Esa persona en 1 minuto y medio tiene una respuesta instantánea de nuestro negocio. Entonces, comenzando por la situación en la cual la persona nos deja sus datos de contacto en un formulario y nosotros nos tenemos que encargar de contactarlas, vamos a completar este formulario, que es un formulario genérico que puede estar presente en nuestra página web, en alguna publicidad que estemos corriendo, básicamente cualquier formulario de contacto para que nosotros justamente vayamos a hablar con la persona. Vamos a completar los datos personales y ahora tenemos algunas preguntas un poco más relacionadas al rubro de la inmobiliaria, digamos. Por ejemplo, si estamos buscando comprar, vender o alquilar una vivienda, acá puede ser cualquier cosa, pero para el ejemplo vamos a decirle que queremos alquilar. ¿Dónde debe estar la vivienda? Por ejemplo, vamos a decirle que tiene que estar en Capital Federal. ¿De cuántos metros cuadrados? Acá vamos a dejarlo indiferente porque a veces puede que la persona no sepa. Y en tipo de vivienda, por ejemplo, podemos poner un departamento. Entonces vamos a enviar este formulario y vamos a ver que ahora en algunos segundos solamente, inmediatamente esta inteligencia artificial nos va a estar contactando y nos va a decir, como estamos viendo acá: hola Dan, ¿cómo estás? Te contacto de Ya Propiedades para confirmar los datos de contacto que nos dejaste.
Por lo que veo, estás buscando alquilar un departamento en Capital Federal. ¿Es correcto? Así que vamos a continuar esta conversación y ver cómo es que nos va llevando hasta el punto en el cual vamos a agendar una videollamada. Vamos a decirle que sí, es correcto. Estas inteligencias artificiales tienen tiempo de respuesta súper rápido. Podemos ver que ahí ya leyó nuestro mensaje y la realidad es que son súper conversacionales, muy dinámicas en ese sentido y nos van llevando por todo este proceso. Vemos que ahí ya nos está escribiendo, nos está dejando el próximo mensaje. Son muy dinámicas en todo el proceso de cualificar leads y ir llevándolos por todo este proceso de venta. Vemos que nos dice: mi nombre es Juan, del departamento comercial de Shop Propiedades, para ayudarte mejor, de la mejor manera y ofrecerte opciones personalizadas. ¿Podrías confirmarme, por favor, tu apellido y tu email? Así seguimos con unas breves preguntas para entender mejor lo que buscas. Vamos a decirle, por ejemplo, vamos a decirle que somos Shop y que mi email es... Vamos a dejarles estos datos que los necesita para la cualificación. Le escribí mal mi apellido, pero bueno, no importa. Ahora vemos que sigue escribiendo. Como ven, es una inteligencia artificial súper realista. Nos indica cuando está escribiendo, ve nuestros mensajes, se toma su tiempo para dividir los mensajes en varios mensajes salientes. Y primero nos dice cuál es tu rango presupuesto mensual para el alquiler. Vamos a decirle, por ejemplo, entre, no sé, 500 y 700 mil pesos al mes. Tal vez en este momento estás pensando que las personas normalmente no mandamos un único mensaje, lo cual es totalmente cierto, y para solucionar ese problema ya hemos visto varias veces cómo podemos crear un buffer de mensajes de entrada, y les voy a estar dejando un video acá arriba para que puedan ir a ver cómo lo hacemos con agentes de inteligencia artificial. Vemos que nos dice ahora en qué zona o barrio de Capital Federal te gustaría vivir. Vamos a decirle, por ejemplo, que por ahora no tengo preferencias. Y antes de que continuemos con las preguntas de cualificación, quisiera mostrarles algo súper importante. Si nos venimos a Airtable, Airtable básicamente es un software dedicado a tablas, como lo puede ser Excel, por ejemplo, o Google Sheet, pero con varias funcionalidades más, un poco apuntadas a lo que son automatizaciones, aplicaciones y demás. Vemos que automáticamente, ni bien completamos ese formulario, se nos creó este registro de este potencial cliente, que en este caso obviamente soy yo, pero con todos los datos de contacto más importantes. El número de teléfono, el nombre, el email, el tipo de operación que estamos queriendo hacer, que estamos queriendo alquilar. Estamos buscando un departamento en Capital Federal, tamaño no lo indicamos, y fíjense que tenemos la fecha de creado, es decir, la fecha exacta en la cual nos pusimos en contacto. Y acá tenemos tres campos más que son importantísimos: calificación de compra, calificación de venta o calificación de alquiler. ¿Qué son estos tres campos? Cuando nosotros avancemos en el proceso de cualificación, dependiendo de cuál es la operación que querramos hacer, justamente puede ser compra, venta o alquiler, nos van a realizar distintas preguntas en función de esta operación, y una vez realizadas esas preguntas, se nos va a pasar por un proceso de cualificación único para cada tipo de operación. Es decir, no va a ser lo mismo un lead calificado para comprar que un lead calificado para vender que un lead calificado para alquilar. Dependiendo de cuál sea la operación, se nos va a cualificar de formas diferentes. Y una vez que lleguemos al final del proceso de cualificación, en el campo que corresponda, que en este ejemplo va a ser el campo de calificación alquiler, se nos va a crear un registro en el cual, al apretarlo, vamos a tener acceso a toda la cualificación que se nos hizo en relación a que nosotros queremos alquilar. Ahora lo vamos a ver, pero es importantísimo tenerlo en cuenta que todo esto está totalmente automatizado. Así que vamos a seguir con la conversación. Entiendo, gracias por aclararlo. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué tipo de inmueble estás buscando? Vamos a decirle que es un departamento. Vemos que ahora nos dice cuántos meses de contrato preferís y qué condiciones te interesan. Por ejemplo, buscas que sea amueblado, que acepten mascotas, necesitas algún tipo de garantía o fianza, etc. Vamos a decirle, por ejemplo, que sean 24 meses y necesito que acepten mascotas. Vemos que ahí nos dice: perfecto, tengo dos preguntas más para terminar. ¿En qué plazo necesitas mudarte? ¿Es algo inmediato o en 1 o 2 meses o en más adelante? Vamos a decirle, por ejemplo, lo antes posible. Lo antes posible. Estoy buscando activamente, por ejemplo. Vemos que ahí ya leyó nuestro mensaje y ahora está escribiendo una respuesta de vuelta. Y vemos que por último nos dice: excelente, Dan. Última consulta. ¿Estás de acuerdo con que guardemos toda esta información para poder ofrecerte un mejor servicio y contactarte con opciones que se ajusten a tus necesidades? Básicamente esto es una especie de consentimiento para que se guarde toda esta información. Vamos a decirle obviamente que sí. Y fíjense que ahora en unos segundos, sencillamente en 1 minuto como máximo, en la parte acá de calificación alquiler, obviamente vamos a recibir una respuesta. Y en el apartado de calificación alquiler va a aparecer un registro. Vemos que ahí acaba de aparecer un registro en el cual, cuando nosotros lo abrimos, vamos a ver que tenemos toda la información que yo le di en relación a mi
interés, digamos, como persona que quiera alquilar. Por ejemplo, tenemos el registro, obviamente, que es nuestro número de teléfono. Rango de presupuesto mensual entre 500 y 700 mil pesos. Zona del barrio. Zona o barrio, por ahora no tengo preferencias. Tipo de vivienda, departamento. Meses de contrato, 24 meses y necesito que acepten mascotas. Plazo de mudanza lo antes posible, estoy buscando activamente. Calificación final, apto para seguimiento inmediato. Es decir, se reunieron las condiciones para que yo sea considerado para la empresa como una persona a la cual se me tiene que dar prioridad inmediata para que podamos avanzar en todo el proceso de compra. Y fíjense algo acá muy interesante. Tenemos explicación de la cualificación. ¿Qué es esto? Básicamente, una vez que se terminan de realizar todas esas preguntas de cualificación, tomamos toda esa conversación y se la mandamos a una inteligencia artificial única y exclusivamente dedicada a analizar esa conversación y determinar bajo ciertos parámetros que le interesan a la empresa, por ejemplo, la urgencia de alquiler, el presupuesto mensual, qué tipo de contrato necesita, algunos parámetros que ahora vamos a ver, dependiendo de cuántas de esas condiciones o parámetros cumpla la persona, se lo cualifica en una de las tres calificaciones posibles: apto para seguimiento inmediato, apto para seguimiento futuro o no apto. Y lo que hacemos acá es pedirle a la inteligencia artificial que no solo nos clasifique como apto para seguimiento inmediato, que es lo que hizo exactamente acá, sino que nos explique cómo llegó a esa conclusión. Esto es importantísimo porque justamente nos permite ver cuál fue el trabajo que hizo la inteligencia artificial para determinar que nosotros somos un lead apto para seguimiento inmediato. Por ejemplo, vemos que dice: el lead indicó entre 500 y 700 mil pesos al mes, lo que cumple el parámetro de presupuesto mayor o igual a 500 mil pesos. Eso suma un punto. Duración del contrato. El lead respondió 24 meses, lo que cumple el parámetro de duración de contrato mayor o igual a 12 meses. Eso suma otro punto. Y por último tenemos urgencia de mudanza. El lead respondió lo antes posible, estoy buscando activamente, lo que indica una urgencia de mudanza menor o igual a 3 meses, lo cual suma un punto más. Por último, la sumatoria da igual a 3 puntos, lo que significa que estamos clasificados como apto para seguimiento inmediato. Básicamente esto significa que tenemos un sistema de puntaje, el cual, dependiendo si va o no cumpliendo ciertas condiciones, a partir de cierto umbral de suma de puntos se considera apto para seguimiento inmediato. Entre ciertos dos umbrales es apto para seguimiento futuro, o bajo ciertas condiciones, y bajo cierto umbral es no apto. Básicamente así es como funciona el sistema de cualificación. ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que no pasen por el formulario, sino que directamente se pongan en contacto con nosotros a través de WhatsApp? Básicamente lo mismo. Vamos a decirle, por ejemplo: hola, ¿cómo estás? Estoy buscando casas en venta en Palermo, por ejemplo. Literalmente va a ser exactamente el mismo proceso, pero en lugar de que el negocio se ponga en contacto con nosotros porque rellenamos un formulario, nosotros nos estamos poniendo en contacto con el negocio y vemos que directamente ya nos está respondiendo: hola, soy Juan del departamento comercial de Shop Propiedades, gracias por contactarte con nosotros. Y acá básicamente va a ser el mismo proceso de cualificación para llevar adelante toda esta cuestión. Antes de avanzar y para poder ofrecerte un servicio más personalizado, te voy a hacer algunas preguntas de cualificación, pero primero me podrías indicar tu nombre, apellido y tu email, así registro correctamente tu consulta. Vamos a decirle: Dan Schwab, tu nombre, apellido y tu email. Vamos a pasarle nuestros datos de contacto y de esa manera va a iniciar todo el proceso de cualificación, en este caso que es el proceso de cualificación de compra. Es decir, no van a ser las mismas preguntas que nos hicieron sabiendo que estamos buscando alquilar. Vamos a ver cuáles son las preguntas que nos hace en este caso. Muchas gracias, Dan. Ahora comenzamos con algunas preguntas para entender un poco mejor lo que estás buscando. ¿En qué barrio o comuna deseas comprar? Me mencionaste Palermo. ¿Es correcto o hay alguna otra zona de interés? Vamos a decirle únicamente Palermo. Vemos que sigue, perfecto, Dan, solo Palermo. Ahora está escribiendo la siguiente pregunta: ¿qué tipo de propiedad buscas exactamente? ¿Es una casa, un departamento, un terreno u otro? Vamos a decirle una casa. Como ven, la realidad es que son súper conversacionales, o sea, van llevando adelante toda la conversación de forma muy dinámica, muy rápida, prácticamente de una manera tal cual como lo haría cualquier trabajador de atención al cliente. ¿Tenés una hipoteca vigente actualmente? Si es así, ¿cuál es el saldo aproximado? Vemos que acá ya cambian las preguntas de cualificación porque detectaron que estamos queriendo comprar una vivienda que son condiciones muy diferentes a las cuales nos tenemos que apegar si estamos buscando alquilar. Básicamente están buscando características diferentes. ¿Tenés una hipoteca vigente? Vamos a decirle no, ya está totalmente saldada.
Perfecto, Dan, gracias por la información. ¿Cuál es tu motivación principal para comprar una casa en este momento? Vamos a decirle, por ejemplo, que puede ser por inversión, por ejemplo, por inversión personal, sencillamente, puede ser por un montón de cosas, pero en este caso vamos a decirle que es por inversión personal. Vemos que inmediatamente lee nuestros mensajes. Gracias por tu respuesta, Dan. ¿Qué características imprescindibles buscas en la casa? Por ejemplo, el número de habitaciones, jardín, cochera. Vamos a decirle que tenga 2 habitaciones y cochera. El resto no me importa. 2 habitaciones y cochera como requisitos principales. ¿Has sido preaprobado por un banco o prestamista para la compra? Esto es una pregunta muy importante y que tiene mucho que ver con qué tanta urgencia tenemos que tomarnos para atender a esta persona. Si ya tiene un préstamo aprobado por un banco, quiere decir que tiene toda la intención de compra y bastante inmediata en el tiempo. Vamos a decirle que sí, por ejemplo, sí por, no sé, Banco Santander, por ejemplo. Bien, y antes de continuar la calificación, quiero mostrarles algo muy interesante. En este caso, debido a que no se inició la conversación con un formulario de contacto, vemos que lo único que tenemos mapeado en el registro que se queda, digamos, para la empresa de nosotros como potenciales clientes es solamente el número de teléfono. El resto de campos aún no tiene datos. No tenemos el nombre, el email, ni el tipo de operación, ni el tipo de vivienda, ni la zona, ni el tamaño. Solamente tenemos el número y la fecha de creado. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros lo que hacemos cuando una persona inicia con un formulario es mapear todos esos datos que deja en el formulario y cargarlos de forma totalmente automática, literalmente con una automatización, tal cual, básicamente en este registro, en esta tabla de Airtable que estamos utilizando como CRM. Pero en este caso, debido a que todavía no, en realidad todavía no, pero en este caso, debido a que no se inició la conversación gracias a un formulario de contacto, sino que fue una conversación lo que se llama inbound, es decir, que nosotros como potenciales clientes nos contactamos con la empresa, todavía no se llevó adelante el proceso de identificar la información correcta y mapearla en la tabla. Eso va a suceder en el mismo momento en el cual se analicen las respuestas que dio el potencial cliente a las preguntas que se le hicieron de cualificación y se extraigan las distintas respuestas para realizar la cualificación correspondiente. En ese mismo proceso también se van a extraer los datos personales como el nombre, el email, el tipo de operación, el tipo de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que se va a mapear es el campo de calificación compra porque justamente estamos queriendo comprar una vivienda. Así que vamos a continuar. ¿En qué plazo esperás concretar la compra? Vamos a decirle, por ejemplo, en los próximos 3 meses, por ejemplo. Es decir, que tenemos una urgencia relativamente real. Perfecto, Dan. Una última consulta. Bien, entonces vamos a pasar a contestar esa última pregunta y vamos a ver cómo automáticamente se mapean todos los datos, básicamente los datos personales de contacto como el nombre, el email, el tipo de vivienda y demás, y todo lo que tiene que ver a la cualificación de compra. Entonces vamos a decirle que sí, que estamos totalmente de acuerdo. Y ahora en más o menos unos 15 segundos vamos a ver cómo automáticamente se mapea todo esto, es decir, una inteligencia artificial va a reconocer todos los datos que le acabamos de pasar y va a mapear tanto el link a la información de la calificación de la compra como a todos los datos más personales y que vemos ahí que se acaba de mapear, todos los datos más personales relacionados justamente a, en realidad, aquellos datos que todavía no pudimos extraer de un formulario de contacto porque sencillamente no hubo un formulario de contacto. Pero vemos que justamente se mapearon todos esos datos: nombre de Anjoab, email, tipo de operación, tipo de vivienda, zona, tamaño, fecha creado y obviamente el link a la calificación de la compra, que vemos que tenemos barrio o comuna deseado, únicamente Palermo, tipo de propiedad una casa, hipoteca vigente ya está totalmente saldada, motivación, inversión personal, características de la vivienda: que tenga 2 habitaciones y cochera, el resto no importa, preaprobada por el banco, sí, por Banco Santander, en los próximos meses, en los próximos 3 meses, en el plazo esperado para el cierre, y tenemos la explicación de la calificación, que básicamente vemos que nos dice: el lead espera concretar la compra los próximos 3 meses, se asigna un punto. Tenemos un total de 2 puntos, por lo tanto es una clasificación de apto para seguimiento futuro, que es exactamente lo que tenemos acá. Bien, y ahora ya teniendo un dato mucho más duro, mucho más rígido, que nos permita ver si es un lead apto para seguimiento inmediato, futuro o no apto, podemos rutear de un montón de maneras distintas o podemos tomar acciones muy particulares en relación a cuál es esta clasificación. Por ejemplo, podemos lograr que aquellos leads que estén bajo apto para seguimiento inmediato, directamente y de forma inmediata, tal cual,
se le pase toda esa información a un vendedor y un vendedor directamente se ponga en contacto con ellos. También podemos hacer que cuando el agente de inteligencia artificial detecte que es un lead apto para seguimiento inmediato, directamente le ofrezca agendar una videollamada. Por ejemplo, esto es algo que se hace un montón. A aquellos leads que no son aptos, por ejemplo, podemos redirigirlos a nuestra página web, cargar toda esa información en una base de datos. Básicamente ya tenemos un dato duro, un dato rígido en una tabla que nos permite realizar un montón de lógicas y un montón de acciones en relación a ese potencial cliente. Bien, y todo este sistema de cualificación básicamente está compuesto por 3 flujos de trabajo en N8N, que es el software que venimos utilizando hace varios videos. Este software súper conocido para crear agentes de inteligencia artificial y flujos de trabajo súper potentes. Básicamente tenemos 3 flujos encargados de las 3 tareas principales. En primer lugar, tenemos este flujo de trabajo que de lo que se encarga es efectivamente de recibir los datos del formulario de contacto, como lo que vimos en la primera situación. Recibimos todos esos datos, mapeamos esos datos en la tabla de Airtable, datos como el nombre, el email, el tipo de operación, todo este tipo de datos un poco más normales, un poco más blandos si se quiere. Una vez que hicimos eso, lo próximo que tenemos que lograr es que se recopilen todos esos datos y se cree y se envíe ese mensaje de contacto que les mostré anteriormente. Por ejemplo, hola Dan, vi que nos dejaste tus datos de contacto para comprar una casa. ¿Esto es correcto? Bien, eso lo vamos a hacer con una inteligencia artificial y luego vamos a usar algunos nodos para mandarlos por WhatsApp. ¿Qué es lo que está sucediendo en este flujo de trabajo? Primero que nada tenemos este nodo que es el que nos permite crear el formulario con los distintos campos, por ejemplo nombre y apellido, teléfono, correo electrónico, si estás buscando comprar, vender o alquilar, etcétera, etcétera. Luego lo que hacemos es sencillamente hacer algunas correcciones a esos datos, por ejemplo con este nodo de código que lo que nos permite básicamente es tomar el número de teléfono y verificar que cumpla ciertas características que son muy importantes para que nosotros podamos automatizar el envío de el mensaje generado hacia el número de teléfono correspondiente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Luego lo que hacemos es tomar todos esos datos del formulario de contacto y mapearlos, es decir, ingresarlos en la tabla de Airtable correspondiente, que en este caso es en la tabla de leads. Es la tabla esta de lead info, en la cual tenemos esos datos más generales, el número de WhatsApp, el nombre, el email, etc. Entonces, mapeamos todos esos datos. Fíjense que acá le estamos pasando WhatsApp ID, nombre, email, tipo de operación, tipo de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hecho eso, sencillamente lo que hacemos es agarramos un nodo de inteligencia artificial y le decimos que haga lo siguiente. Vamos a pedirle, o vamos a decirle, mejor dicho, sos Pablo del equipo comercial de Shop Propiedades. Tu objetivo es redactar un mensaje para WhatsApp de bienvenida a potenciales clientes que hayan rellenado un formulario de contacto. Y luego le explicamos paso a paso cómo realizar toda esa tarea. No me voy a meter demasiado en el prompt, les voy a dejar todos los flujos de trabajo acá en la descripción de este video para que lo puedan ver, pero básicamente le explicamos cómo tiene que llevar adelante toda esa tarea. Una vez hecho eso, básicamente lo que hacemos es tomar ese mensaje de salida que acaba de generar esa inteligencia artificial y enviarlo a través de WhatsApp. ¿Cómo lo enviamos? Gracias a una plataforma, a una aplicación que se llama Evolution API. Evolution API, sin demasiadas vueltas, es una aplicación que lo que nos permite es conectar, por ejemplo, estos flujos de trabajo de N8N a un número de WhatsApp personal. Básicamente lo que hacemos es generamos un código QR en Evolution API. Desde nuestro celular escaneamos ese código QR, entonces ya estamos conectados. Cualquier mensaje saliente o entrante a ese número va a enviar una señal, o mejor dicho, un webhook a este N8N, y también podemos hacer la tarea inversa, es decir, desde N8N, indicándole un mensaje y un número de teléfono, podemos enviarle ese mensaje a ese número de teléfono. Eso es exactamente lo que estamos haciendo con estos nodos de Evolution API. Fíjense que tenemos obviamente ciertas configuraciones y luego le pasamos el número de destinatario que lo estamos sacando de el nodo de código que les comenté anteriormente, que se encarga de formatear correctamente ese número de teléfono para asegurarnos que cumple con las condiciones que necesita Evolution API para mandar ese mensaje, y luego le pasamos efectivamente el mensaje. En este caso tenemos el mensaje dividido en dos partes, como lo pudieron ver en el ejemplo anterior de formulario de contacto. Entonces, en este primer nodo le mandamos la parte número 1, podemos dividir ese mensaje gracias a este pequeño nodo que es un output parser, que básicamente lo que hace es darnos una salida de este nodo de inteligencia artificial que cumpla con las condiciones que nosotros le pedimos. En este caso le estamos pidiendo que sencillamente divida su mensaje en parte 1 y parte 2. Mandamos esa parte 1, esperamos algunos segundos, mandamos una parte 2, este es exactamente el mismo proceso, y luego sencillamente lo que hacemos es
insertar ese mensaje que acabamos de mandar en lo que se llama la memoria del agente de inteligencia artificial. Ahora cuando pasemos a ese flujo de trabajo se los voy a explicar mejor. Entonces, de esta manera logramos que cuando una persona rellena ese formulario de contacto, inmediatamente se carguen esos datos en Airtable, se genera un mensaje de bienvenida y le enviemos ese mensaje a la persona. Una vez que esto sucede, lo próximo que tenemos, el siguiente flujo de trabajo y probablemente el corazón de todo este sistema, es un famoso agente de inteligencia artificial, que ya hemos visto varios en este canal. Si buscan por ahí en YouTube está lleno, pero básicamente es un agente, una inteligencia artificial que tiene capacidad conversacional y tiene capacidad de tomar acciones de forma autónoma. Va a mantener y llevar adelante toda esa conversación con nosotros, bien sea que esa conversación se haya iniciado gracias a un formulario de contacto o bien sea que un potencial cliente directamente nos contacta a nosotros por WhatsApp. Esto lo que va a hacer es recibir todos y cada uno de esos mensajes que nos mande la persona y generar una respuesta acorde, obviamente siguiendo todo este proceso de venta y de cualificación que ya vimos en los ejemplos anteriores. Bien, ¿y qué es lo que está sucediendo acá? Primero lo que hacemos es detectar si es la primera vez que esa persona nos escribe. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente hacemos una consulta a Airtable y preguntamos, entre comillas, a Airtable si existe algún registro cuyo número de teléfono sea igual al número de teléfono que nos acaba de enviar ese mensaje. Recuerden que este flujo de trabajo se activa cada vez que recibimos un mensaje en nuestro número de teléfono. Si ya existía un registro así, quiere decir que ya estuvimos conversando con esa persona, por lo tanto no tenemos que volver a crear ese registro porque ya lo tenemos en Airtable. Pero en el caso de que todavía no existiese ese registro, lo que queremos justamente es crear uno nuevo. Entonces, con este if podemos identificar si ya existía o si aún no existía ese registro, y en el caso de que no existiese, sencillamente venimos a Airtable, lo creamos con los datos correspondientes, que hasta ese punto únicamente va a ser el número de WhatsApp, y seguimos con todo el resto del flujo de trabajo. Llegamos al agente de inteligencia artificial, que en este caso es súper sencillo, pero esto puede ser 1000 veces más complejo. Las funcionalidades de un agente de inteligencia artificial son prácticamente infinitas, si se quiere. Este agente únicamente está dedicado a la cualificación de leads, por lo tanto está únicamente construido con ese propósito. Este agente tiene un prompt muy grande. Normalmente lo más importante en un agente de inteligencia artificial es su prompt, son las instrucciones que le damos. Fíjense que también le decimos: sos Juan, un trabajador del departamento comercial de Shop Propiedades, etcétera, etcétera. Tu objetivo principal es atender a los leads que escriben al WhatsApp. Y acá le explicamos cómo es el proceso de cualificación. Primero hay que detectar que la persona efectivamente tiene interés en comprar, en vender o en alquilar algún tipo de vivienda. ¿Cómo nos damos cuenta? Bien, básicamente si la persona menciona algo relacionado a viviendas, a precios, a cotizaciones, a aspectos de compras, etc. O lo que también puede suceder es que la persona rellene el formulario de contacto, por lo tanto somos nosotros los que vamos a crear un mensaje de bienvenida o de apertura y se lo vamos a enviar. Cuando yo les comentaba anteriormente que insertamos ese mensaje en la memoria del agente de inteligencia artificial, justamente lo que estamos haciendo es eso mismo. Estamos insertando ese mensaje creado de forma artificial en lo que es la memoria conversacional del agente de inteligencia artificial. Como si hubiera sido este mismo agente el que hubiera creado ese mensaje y hubiera iniciado esa conversación. Entonces, de esa manera, este agente ya se da cuenta que la persona efectivamente tiene intenciones de comprar, por eso rellenó el formulario de contacto. Fíjense que le decimos que es importantísimo que entienda si está buscando alquilar, comprar o vender. Le decimos que tenga en cuenta el tema de los datos personales, nombre, apellido e email, y luego le explicamos básicamente las preguntas de cualificación que tiene que hacer en relación si quiere alquilar, si quiere vender o si quiere comprar una vivienda. Fíjense que las preguntas de cualificación son todas diferentes en cada uno de estos casos. Y una vez que esté hecho eso, vamos a mandar todos esos datos o vamos a llamar a otra herramienta que ahora se las voy a mostrar, que es la que se va a encargar de cualificarnos y devolverle a este agente una información final, si se quiere, en la cual le va a indicar si somos aptos para seguimiento inmediato, aptos para seguimiento futuro o no aptos. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, le indicamos: si el lead es apto para seguimiento inmediato o futuro, ofrecele agendar una videollamada o una llamada telefónica con un vendedor. En caso de que sea no apto, invita al lead a visitar la página de la empresa. Acá se pueden hacer un montón de lógicas, como les expliqué anteriormente, pero en este caso solamente lo reducimos a esto mismo.
Una vez hecho eso, tenemos este divisor final de respuestas que también lo hemos explicado en varios videos anteriores del canal, también se los voy a dejar por acá arriba, pero básicamente es lo que permite que la gente sea mucho más humano, que divida todas sus respuestas en distintas cantidades de mensajes y sea, bueno, justamente lo más humano posible. Bien, y hay un detalle importantísimo que hay que tener en cuenta y es que la gente tiene esta herramienta que les comentaba recién, que es el que le permite obtener la cualificación final que se nos asigna a nosotros como potenciales clientes. Una vez que se llegue a ese punto final en las preguntas de cualificación, va a llamar a esta herramienta y básicamente esta herramienta es este flujo de trabajo final que estamos viendo acá, que es ni más ni menos el que se encarga de analizar toda la conversación, todas las preguntas y respuestas que se llevaron a cabo y determinar en qué clasificación va a caer esa persona en función de las respuestas que fue dando. ¿Cómo hacemos esto? Bastante sencillo. Este flujo de trabajo se va a activar cuando se llame a esa herramienta y lo que vamos a hacer es acceder a una tabla de Supabase que es en la que tenemos toda la memoria del chat. Fíjense que cada uno de estos registros corresponde tanto a los mensajes salientes como a los mensajes entrantes que estuvo intercambiando este agente de inteligencia artificial con nosotros como persona. Fíjense, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Estoy buscando casas en ventas en Palermo. Ese es el primer mensaje que le mandamos. Luego nos contestó, hola, soy Juan del departamento comercial de Shop Propiedades. Así, uno y uno, uno y uno. Entonces, accedemos a esa tabla gracias a este nodo de Supabase, descargamos toda esa conversación y compilamos toda esa conversación gracias a este nodo de Aggregate. Una vez que tenemos esa conversación, acá tenemos tres posibilidades. Dado que las preguntas para aquellas personas que quieren alquilar, vender o comprar son diferentes, necesitamos un cualificador para cada una de esas situaciones. ¿Cómo hacemos esto? Uno de los datos que obtenemos cuando llamamos a este flujo de trabajo es este dato de tipo de operación, que nos va a indicar el agente principal si se trata de alquiler, compra o venta. Entonces, de esa manera, con este nodo switch, dependiendo del valor que tenga ese dato que les comenté anteriormente, vamos a rutear por una, dos o tres estas inteligencias artificiales que son las que se encargan de cualificar en base a las respuestas que dimos a las preguntas de cualificación. Este se encarga de tipo de operación alquiler, este de tipo de operación venta y este de tipo de operación compra. Los tres funcionan básicamente de la misma manera, sencillamente que analizan preguntas diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, el prompt de alquiler. Vamos a decirle que eres experto en calificar leads de una agencia inmobiliaria. Analiza la conversación de WhatsApp entre un lead interesado en alquilar y el agente comercial. Extrae exactamente las respuestas del lead a estas preguntas de cualificación. ¿Cuál es su rango de presupuesto mensual? ¿En qué zona o barrio te interesa vivir? Todas las preguntas de cualificación relacionadas a alquilar. Una vez hecho eso, le decimos clasifica al lead dentro de una de estas tres categorías. ¿Cómo va a hacer eso? Básicamente siguiendo las directrices de cualificación. Y fíjense que acá lo que tenemos es esencialmente una tabla, todo un sistema de puntajes en el cual le indicamos cómo ir sumando o restando puntos en base a qué contestó la persona a las distintas preguntas de cualificación. Tenemos el cálculo de puntuación que le decimos que sume todos esos puntos y tenemos las clasificaciones finales. Aptos para seguimiento inmediato, aquellos que tengan 3 puntos o más. Apto para seguimiento futuro, aquellos que tengan 2 puntos o no apto a aquellos que tengan de 0 a 1 puntos. Una vez hecho eso, le decimos que guarde todo en Airtable. Utiliza la herramienta Airtable para guardar las respuestas a la clasificación final y completa el campo explicación calificación, que es el campo que les comenté anteriormente en el cual explica cómo hizo para calificar a ese lead. Entonces, una vez que termine de hacer eso, va a llamar en este caso a lo que es la herramienta de Airtable Alquiler y le vamos a pasar todos esos datos. Rango de presupuesto mensual, zona barrio, tipo de vivienda, etcétera, etcétera. Y por último, calificación final y explicación de la calificación. Una vez que logramos eso, acá sencillamente lo que hacemos es linkear el registro que les comenté anteriormente, en este caso, por ejemplo, el de calificación compra, logramos linkear básicamente este registro con el registro correspondiente de la calificación de la compra. Entonces tenemos todas esas respuestas a las cuales podemos acceder directamente desde el registro de clientes o de potenciales clientes principal. Una vez hecho todo ese linkeo, acá tenemos la última lógica que es bastante importante y tiene que ver con las situaciones que yo les comentaba en las cuales se crea este registro pero todavía no tenemos el dato del nombre, el dato del email, el dato de tipo de operación, etcétera, etcétera.
Básicamente lo que hacemos es, utilizamos un if para saber si alguno de esos campos no tiene valor, lo cual quiere decir que aún no se mapeó el valor correspondiente, y en el caso de que así sea, vamos a pasar por esta inteligencia artificial, que de lo que se encarga es básicamente lo mismo, analizar la conversación y extraer los datos que corresponde. Analiza la conversación e identifica los siguientes datos del potencial cliente: nombre y apellido, email, tipo de operación, bla bla bla. Y utiliza la herramienta de Airtable para guardar toda esa información extraída. Y lo que le estamos pasando como dato principal es ni más ni menos que la conversación que compilamos anteriormente en el flujo de trabajo. Una vez hecho esto, el último nodo, que es el que le da la respuesta al agente de inteligencia artificial principal, lo que hacemos es mapear cuál fue la calificación, si fue apto para seguimiento inmediato, apto para seguimiento futuro o no apto. De esa manera, el agente principal llama a esta herramienta y lo que obtiene como respuesta es cuál fue la cualificación o cuál fue la clasificación que se nos asignó como potenciales clientes. Así que, como ven, la realidad es que implementar este tipo de sistemas en un negocio obviamente que requiere un tipo de conocimiento técnico, pero es totalmente posible realizándolo de la manera correcta, separando las tareas o los trabajos que tiene que realizar una inteligencia artificial en tareas mucho más pequeñas y dedicando nodos o módulos específicos a tareas particulares, no intentando darle todas las tareas, soltarle toda la responsabilidad a una única inteligencia artificial, porque eso rara vez funciona, la gran mayoría de veces sale muy mal. Como les decía antes, van a poder acceder a todos esos flujos de trabajo. Acá abajo en la descripción les voy a dejar un link seguramente a Google Drive. Obviamente comentarte que si tenés un negocio, si formás parte de un negocio del real estate, de las viviendas, sea una inmobiliaria, una constructora, este tipo de negocios, acá abajo vas a tener un link para agendar una videollamada totalmente gratuita conmigo, con mi equipo de trabajo, en la que vamos a poder conversar mucho mejor sobre cómo podemos llevar adelante este tipo de proyectos en tu negocio o cómo podemos asesorarte y darte consultoría para que ustedes mismos puedan llevarlo a cabo. Así que ahora sí, espero que el video les haya gustado. Si les sirvió, si les fue útil, me ayudan un montón dejando un me gusta y dejando un comentario acá abajo. Y como siempre, nos vemos el próximo video.